de víctima a hijo. La identidad que verdaderamente sana. De víctima a hijo. Dile al que está a tu lado, ya no eres una víctima. Ahora eres hijo de Dios. Esa es la identidad que sana verdaderamente. El eje doctrinal, ¿verdad? O sea, la sanidad profunda comienza cuando dejamos de definirnos como víctimas y nos redimimos como pecadores perdonados y adoptados en Cristo Jesús. Puede tomar tu lugar. De víctima a hijo. Tu dolor es real. Todo lo que vives y percibes, tu ansiedad es real, tu estrés es real. Todo lo que sufres es real. Pero ese no es tu nombre. Tu nombre no es dolor. Tu nombre no es ansiedad. Tu nombre no es estrés. Tu nombre no es confusión. Tu nombre no es sufrimiento. Tú no eres eso. La palabra de Dios en Salmos 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, no niega el dolor. Todos nosotros sufrimos. Todos nosotros tenemos algo que lamentar y algo que batallamos dentro de nosotros. Y Dios no invalida las heridas que te ha dejado ese sufrimiento. Están ahí latentes y son verdaderas. Y las sufriste y las sigues sufriendo. Cristo no está minimizando el sufrimiento humano. Porque Él también fue un ser humano que sufrió y vivió en momentos de angustia, de dolor, de hambre, de ansiedad, de tortura, de abandono, de negación. Pero la Escritura sí establece, hermanos, un límite claro. Y la palabra de Dios nos enseña que aunque tu dolor es real, no es tu identidad final. La cultura nos enseña a preguntarnos, ¿qué me hicieron? ¿Cómo me dañaron? ¿Cómo me marcaron? Pero el Evangelio nos hace una pregunta más profunda y nos dice, ¿quién eres tú ahora delante de Dios? ¿Quién eres? Hoy vamos a estudiar este punto y vamos a ver que como punto número 1, el engaño de una identidad de víctima a veces que está en nuestro corazón. El corazón es engañoso. Jeremías nos habla de eso y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tu corazón te puede engañar a ti mismo. Te puede jugar trucos. Todo está allí. Allí está el verdadero problema de tu desánimo, de tu falta de ganas, de tu falta de fuerzas en tu corazón. Cuando el corazón es engañoso en ti, te juega unos trucos y te manda por un laberinto donde no sabes dónde ir, donde estás perdido en el mundo. Pero la palabra de Dios lo evidencia y saca afuera, saca a la luz, diciendo que el corazón es engañoso, que no confíes en tu propio corazón. La identidad de víctima es atractiva, hermanos. La identidad de víctima es atractiva porque explica nuestro pecado. La identidad de víctima es atractiva porque justifica nuestra pasividad. La identidad de víctima es atractiva porque nos exime de la responsabilidad, nos quita la responsabilidad al victimizarnos. Somos pasivos
y nos explicamos a nosotros mismos por qué hicimos el pecado que hicimos. Eso no es algo nuevo. Pero la Escritura, la palabra de Dios es clara y nos habla en Santiago 1:14 diciendo, cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Ahí en tu corazón, en las concupiscencias de tu mente. Mientras tú y yo nos veamos solo como víctima, vamos a buscar el alivio, vamos a buscar la validación, pero nunca vamos a buscar la salvación. Vamos a estar buscando que nos validen, que nos digan que tenemos razón, que yo fui el herido, que yo fui la herida, que yo fui el lastimado, que yo fui el traicionado, la traicionada, que yo fui el golpeado. Voy a buscar a alguien que valide eso, que esté de mi lado, que se ponga de mi lado. Voy a buscar ese alivio para decir, no fui el responsable, no fui la responsable. Y nunca, en ese pensamiento y en esa manera de vivir, nunca vas a buscar la salvación. Pero Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Él no dijo, vengan a mí los heridos, los que tienen heridas. Él dijo, vengan a mí los que están cansados, trabajados, los que están cargados. ¿Cargados de qué? Cargados de culpa, cargados de pecado, cargados de un corazón que no puede salvarse a sí mismo. Eso es lo que Dios está buscando. Porque heridos, hermanos, hay muchos. Todos podemos sufrir una herida. Todos podemos sufrir un abandono. Todos podemos sufrir una traición. Pero no todos reaccionamos de la misma manera ante esa situación. La predicación pasada veíamos que Pedro y Judas vivieron la misma experiencia, negando a Jesús. Pero reaccionaron de diferente manera. También los cristianos son heridos, son maltratados, pero puedes reaccionar de la manera correcta. No te victimices, no busques identidad en victimizarte, sal de ese engaño, porque victimizarte es un engaño. Número 2, el diagnóstico bíblico, no solo heridos, sino culpables. Este es el diagnóstico bíblico. No solamente hemos sido heridos, también somos culpables. Romanos 3:10 nos habla de que no hay justo ni aún uno. Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea que la Biblia reconoce que somos heridos, pero insiste en que somos rebeldes por naturaleza. ¿En qué es nuestra naturaleza? En donde radica la rebeldía, en el corazón, donde se anida y se abriga y nace la rebeldía en contra de Dios. Adán, hermanos, no se presentó como reo cuando cometió ese pecado. Él se autojustificó y dijo, la mujer que tú me diste. Se victimizó, diciendo, la mujer que tú me diste. La victimización comenzó allí en el Edén. Él no se presentó diciendo, Señor, te fallé, soy culpable. No, él se presentó diciendo, la mujer que tú me diste. Como si él hubiera sido la víctima. Cuando en realidad, hermanos, él era culpable. Él era el culpable. Un día estábamos en Utah, en Ogden, Utah, en la fogata afuera, en la casa del hermano Negrete. Y mi esposa y yo estábamos platicando de algo y estábamos platicando también con otros hermanos. Pero en la fogata había una
una plática en voz alta. Todos se preguntaban quién era el culpable, si Adán o Eva, de la caída. Y entre todos hablaban. Y de repente alguien gritó mi nombre y me dijo, hermano Salomón. Y yo volteé, mande. Y dijo, ¿quién fue el culpable? ¿Adán o Eva? Y entonces les empecé a hablar. Y les dije, el culpable, el responsable totalmente fue Adán, no la mujer. Como muchos le echan la bronca a la mujer diciendo que por su culpa. Pero el responsable ahí en ese momento, en su vida, en su corazón, en su cuerpo, fue Adán. Él decidió comer eso. Él decidió incurrir en eso. Él fue totalmente culpable por su decisión. Pero como el pecado nació en él, brotó, entró en él, ahora ya no era un reo que necesitaba un castigo o una condena, ahora era una víctima. Él se estaba victimizando, diciendo, la mujer que tú me diste, si no me hubieras dado esa mujer, no me hubiera dado de ese fruto, no hubiera comido. Era una víctima, no estaba buscando la solución. Estaba buscando la validación, que él tenía razón de lo que le había pasado. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que aunque la victimización empezó ahí en el Edén, Dios no la aceptó como excusa y ejecutó un veredicto. Dios no aceptó esa victimización como excusa para decir, pobrecito de mi hijo Adán, si es cierto, yo tengo la culpa por haberle dado a esa mujer. No. Él emitió un veredicto y fue castigado tanto el hombre como la mujer, como la serpiente, hasta la tierra misma tuvo consecuencias de ese pecado. Y en Ezequiel 18:4 nos habla y nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Así que, hermanos, mientras el hombre se excuse, jamás se arrepentirá. Mientras vivas en esa área de víctima, nunca te vas a querer arrepentir del pecado, del error que cometiste. Punto número 3. Porque el diagnóstico del reo o del culpable es gracia. Esto parece duro, pero es profundamente misericordioso, hermanos. Lucas 5:31 nos habla y nos dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dios no sana lo que negamos. Dios no perdona lo que nosotros justificamos. Mientras tú te estés negando a confesar tu pecado, mientras tú te estés negando, mientras tú estés justificándote, autojustificándote, no va a haber perdón de Dios. Dice la palabra de Dios que Él al altivo lo mira de lejos y al que se humilla lo levanta. Aleluya. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta, éste prosperará. Pero el que lo retiene, el que lo esconde, no alcanzará misericordia. Y muchas veces escondemos nuestro pecado, nuestras acciones en la victimización. Y nos olvidamos que somos hijos de Dios y que delante de Él nada es oculto, que Él puede ver todo como si fuera de día. Olvidamos nuestra identidad, que pertenecemos al cuerpo de Cristo y que en Cristo no hay tinieblas, Él lo ve todo. Por eso es que no alcanzamos misericordia cuando negamos.
nuestro pecado. Cuando nos justificamos a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios, como estamos hablando, que el veredicto o el diagnóstico del reo es la gracia, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. La confesión no es una humillación inútil, porque confesar nuestra condición de pecadores es una humillación, pero no es inútil. Es la puerta a la gracia, hermanos. No tengas miedo cuando tengas que confesar tus pecados, cuando tengas que confesar que eres un pecador y que necesitas la gracia de Dios para salvación. Muchas veces, hermanos, confesar nuestros pecados no es ir uno por uno diciendo, hice esto, hice aquello, hice el otro. Hermanos, el simple hecho de conocernos, de confesar que nosotros somos pecadores, es humillarnos. Y esa confesión te hace mirar a los otros con amor, con gracia. Porque cuando yo me di cuenta que de los pecadores soy el más pecador, entonces cuando veo que mi hermano, mi hermana se equivocan, tengo compasión. Porque yo mismo me veo ahí. Nadie es mejor que nadie. Todos se desviaron a una y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay justo ni aun uno. Así que la confesión, hermanos, no es humillación inútil, es la puerta a la gracia. El Salmo 51:17 nos habla diciendo que el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado. Cuando te traes cuando traes delante de Dios un espíritu quebrantado. Ahorita me recordé cuando Juan decía, me siento mal, me siento avergonzado porque yo debí de haber estado aquí el domingo pasado. Ese es un espíritu quebrantado. No estoy tranquilo conmigo mismo porque sé que lo que hice estuvo mal, pero ese sacrificio es el que Dios acepta. Es el que Dios recibe. ¿Por qué creen que el sacrificio de Caín no fue recibido y el sacrificio de Abel fue recibido? Porque uno venía con el corazón quebrantado, reconociendo que no podía acercarse al Dios Altísimo, al Santo, sin alguien que ocupara su lugar. Pero Caín no venía quebrantado, él venía orgulloso y altivo diciendo, traigo lo mejor para ti, ignorando la santidad, la justicia y el amor de Dios. El punto número 4 es que vamos a pasar del tribunal a la cruz. Aquí ocurre el milagro, hermanos. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El reo no es librado porque es inocente, sino porque otro tomó su lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. A veces se malinterpreta y se malentiende. Y dicen, algunos entienden, Cristo murió por mí, o sea que Él se sacrificó para que yo tuviera vida eterna, pero no entienden la implicación neta de lo que significa. Significa que yo debí de haber muerto. Y Él me quitó y tomó mi lugar. Eso es lo que significa, hermanos. Que otro tomó nuestro lugar como reos, como cautivos. No somos inocentes, no somos librados porque somos inocentes, somos librados porque alguien más tomó mi lugar. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, 2 Corintios 5:21.
Primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Vea cómo la palabra de Dios nos deja bien en claro que Él tomó nuestro lugar, que nosotros debimos de haber muerto, que nosotros debimos de haber recibido ese castigo. Pero Él, en su amor, en su infinito amor y en su gracia, nos quitó y tomó nuestro lugar. La cruz, hermanos, no valida tu victimización. La cruz resuelve tu condenación. Número 5, de reo, vamos a pasar de reo justificado, porque seguimos siendo reos, pero ahora estamos justificados, pero ahora vamos a pasar de ser un reo justificado a un hijo adoptado. Aquí el evangelio va más lejos de lo imaginable, de lo impensable, de lo que creías que podía llegar a ser. No, todavía va más allá. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero Dios no se detiene ahí en nada más justificarnos y darnos paz para con Él. Romanos 8:15 nos habla y nos dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. No se detiene en hacernos simplemente sus hijos, sino que nos ha dado de su propio espíritu, que nos ha llenado de su propio espíritu, de tal modo que ya no eres esclavo, sino hijo, como dice la palabra de Dios en Gálatas 4 en adelante. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, con la finalidad de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, papito, Abba Padre. Hermanos, la identidad de hijo, escuche esto, porque esta declaración va a hacer estremecer al reino de las tinieblas y va a destruir y a desmoronar unas mentiras que se han levantado en contra de la gracia de Dios. Esta declaración que voy a hacer aquí hoy no es cualquier declaración y muchos no la pueden sostener y no la pueden entender, pero la declaración es que la identidad de hijo nunca se pierde. Tal vez para ustedes no le ocasionó nada, pero las tinieblas, el reino de las tinieblas ahorita está ahí que se derrumban, hermanos, porque algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que vivamos en la seguridad plena de que si somos hijos, de que si hemos sido adoptados sus hijos, nunca nadie nos puede arrancar de su mano. Y lo que Satanás quiere es engañar a la humanidad diciendo que tu pecado te puede alejar de Dios y que tu pecado te puede condenar, siendo que ese pecado ya ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Y la otra declaración es muy similar. La identidad de hijo no se debilita. No eres más hijo mañana ni menos hijo hoy. Esa identidad ha sido dada por Dios, viene de lo alto del cielo, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Él no se inmuta, Él no cambia. Él dijo que eres su hijo. Él dijo que eres su hija. Y lo eres. Y así Satanás diga que no, y sus principados y sus potestades digan que no es cierto, los mentirosos son ellos, porque ellos mienten desde el principio. La identidad de hijo no se debilita. Y la tercera declaración que voy a hacer, esta sí te debe de hacer estremecer a ti. Y es que la identidad de hijo no depende de tu pasado.
Solo recuerda quién eras antes. Y todo lo que viviste en el pasado sin Cristo, por más que te esforzaste, por más que luchaste, nunca pudiste recibir esa identidad hasta que la gracia te encontró. No depende de tu pasado, tu identidad. Primera de Juan 3:1 nos habla y nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuánto amor tuvo que ser derramado para que tú y yo nos podamos llamar hijos de Dios. No fue un precio pequeño, hermanos. Fue la tortura en la cruz de un santo, de un puro, de un limpio sin pecado. Lo que te dio identidad para que tú y yo estemos hoy aquí. Y que estemos en su reino. Punto número 6. Reinterpretando el pasado desde la providencia. Nosotros, hermanos, debemos de reconocer que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. En Isaías 55:8 nos habla de eso y nos habla de que nuestros caminos no son sus caminos. Que sus caminos son más altos por mucho. Veíamos la predicación pasada y hoy vuelvo a tocar un poquito de esto, que José no negó el mal, hermanos. Él habló y les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Sí o no? Pero tampoco se definió por él. Porque Dios fue el que le encaminó a bien. Vea, Génesis 50:20. Dios encaminó todo eso para bien. Ni mismo José fue el que tomó esa decisión. Todo venía de parte de Dios, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando estamos en Cristo, cuando tenemos la identidad bien definida, cuando vemos todo lo que pasó en nuestra vida, en el pasado, desde la providencia de Dios, nos damos cuenta que Romanos 8:28 se cumple en nosotros cuando dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No dice algunas cosas, dice todas las cosas. Todo lo que viviste en tu pasado, desde la perspectiva de la providencia de Dios, te ha ayudado para bien. Ay, hermano, pero he sufrido demasiado en esto. Ese sufrimiento, aún ese sufrimiento tiene un propósito, tuvo un propósito para tu vida, por el cual hoy estás aquí. De otro modo, estuvieras en otro lado. Incluso las traiciones, incluso los abusos, incluso las pérdidas, las injusticias. Aún esas cosas marcaron un rumbo para que tú llegaras aquí por la providencia de Dios. Y cuando entiendes eso, entiendes y aprendes a perdonar. Muy fácil se te hace perdonar. Pero cuando te victimizas, no quieres perdonar. No quieres escuchar nada que se parezca a eso. Pero recuerda
todas las cosas cooperan para bien en tu vida como hijo de Dios. El punto número 7 es que la esperanza final, hermanos, es la sanidad completa. ¿Puede decir conmigo esto? Espero una sanidad completa. Sí. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Esta tribulación momentánea en la que estás pasando produce en ti y en mí un eterno, para siempre, un peso de gloria. Los cristianos, hermanos, los hijos de Dios, ya tenemos un peso de gloria y es eterno, pero se está produciendo en nosotros cada día más. Amén. Porque la tribulación momentánea, hermanos, alguien me puede decir, hermano, pero tengo 80 años viviendo en tribulación. Y si vives 100 años en tribulación y te mueres, ¿cuánto es 100 años al lado de la eternidad? ¿Cuánto es? Nada. Momentánea. Porque déjame decirte una verdad total y absoluta, hermanos. No vamos a dejar de sufrir mientras estemos en este cuerpo. Así que ni te preocupes por alcanzar el bienestar y la felicidad terrenal en tu cuerpo. Cuando la disfrutes es porque Dios te está dando un refrigerio. Porque los que buscan ese anhelo de descansar y de estar bien, que no me pase nada, que no sufra, están a un pasito de la victimización. El cristiano, el Hijo de Dios, debe estar listo y dispuesto para sufrir por el reino de los cielos todo el tiempo. Porque sufrir para el reino de los cielos no significa nada más que me persigan para matarme por causa de Cristo. Sufrir para el reino de los cielos, el verdadero sufrimiento del cristiano, del Hijo de Dios que ha pasado de muerte a vida, es cuando tu egoísmo quiere salir y hacer su voluntad y tú le dices, no, yo voy a obedecer a Dios. Cuando tu ira quiere salir y quiere hacer de las suyas y le dices, no. Cuando reprimes, cuando suprimes, cuando matas, haces morir ese viejo hombre, ese es el verdadero sufrimiento del Hijo de Dios. Que te persigan para matarte, cortarte la cabeza por causa de Cristo, ese no es sufrimiento, hermano. Ese es un privilegio que todavía nosotros no sabemos de lo que se trata. Porque cuando Pedro y Juan venían con los latigazos en la espalda, ellos venían alegres, felices, porque habían recibido latigazos en la espalda por causa de Cristo. Y cuando Pablo iba a ser muerto, decía, estoy listo, estoy presto para morir por mi Señor, estoy en una encrucijada, así mejor morir y estar con Cristo, que es lo mejor para mí, o quedarme aquí, que es lo mejor para la iglesia. Pero cuando eres una persona victimizada, quieres que ya se acabe el sufrimiento que estás pasando. Señor, por favor, ya quítame esto, ya no aguanto, porque te haces víctima. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Señor te dice, así te vas a quedar hasta que te mueras. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Victimizándote. Porque Pablo rogó 3 veces porque se le quitara una enfermedad a un aguijón. Y Dios le dijo, no te lo va a quitar. ¿No te basta con que te haya salvado? ¿No te basta con saber que cuando estés aquí no vas a tener dolor, tristeza, ansiedad, nada de eso? Tú eres mi hijo.
Y si yo quiero pasarte por esa prueba, y si yo quiero llevarte por esa línea de dolor y de sufrimiento, no va a cambiar tu identidad. Sigue siendo mi hijo. Un día estaba en la casa de una hermana con mis hijos y me compartieron un pedacito de pastel. Entonces decidí darle a uno y al otro no. Y la hermana me decía, hermano, denle al otro, mire, pobrecito. Le dije, no, así está bien. Yo le traigo uno. No, así está bien. Y el otro no se entristeció. Le dije, ellos han aprendido que mi voluntad está sobre de su deseo, sobre de su voluntad. Pero el hombre, ¿saben cómo ve eso? Injusto. Qué injusto, hermano. Llámelo como quiera, pero no entiende el trasfondo espiritual de lo que está sucediendo ahí. Dios a unos hijos los trae, pero arrastrando por la calle de la amargura, y a otros los tiene en otro lugar donde no sufren tanto. Pero Él sabe por qué hace las cosas. No te victimices. Si Dios decidió tenerte ahí sufriendo, pero ahí sufriendo vas a llevar el evangelio, ahí sufriendo vas a sanar enfermos, ahí sufriendo vas a levantar muertos, ahí sufriendo te va a usar el Señor. Recuerda quién eres. Recuerda que tú pasaste de ser esclavo a hijo de Dios. Y mis hijos hasta ahorita así están, hermano. Si yo le doy algo a uno y no le doy al otro, ellos no dicen nada. Simplemente esa es la decisión de mi papá. Dios no está obligado a darme a mí porque te dio a ti. Él no está obligado, hermanos, a sanarme porque sanó a aquel. No, Él es Dios. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pablo, con una enfermedad en su cuerpo, oraba por los enfermos y sanaban, y él no se sanaba. Pero él dejó de victimizarse y entendió su identidad. Porque 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay dos identidades, hay dos formas de vivir. La víctima vive mirando atrás. El hijo vive mirando a Cristo. Aleluya. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hay un llamado, hermanos, al arrepentimiento de identidad. Efesios 4:22 al 24 habla, despojándonos de nuestro viejo hombre, vístanse del nuevo. Arrepiéntete. Arrepiéntete de vivir definido por tu herida. Arrepiéntete de darle más autoridad a tu pasado que a la misma cruz de Jesús. Cree que tu identidad está en Cristo. Cree que tu nombre es de hijo y no de esclavo. Filipenses 3, del 13 al 14 nos habla, dice que olvidando lo que está detrás, prosigamos a la meta que está enfrente. Poniendo nuestra mirada adelante, a lo perfecto, al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Para concluir, yo quiero decirte que tu dolor es real, es verdadero, es tangible, pero Cristo es más real que tu propio dolor. Quiero decirte que tu herida sí existe y nadie la puede negar, pero tu adopción es eterna.
Nadie te va a arrancar de las manos de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que, hermano, yo te animo, te exhorto a que vivas como hijo, como hija de Dios, que camines como heredero, como heredera del reino de la gloria de Dios, y que descanses como amado y amada de Dios. Porque la palabra de Dios en Hebreos 10:23 nos habla y nos dice que fiel es el que prometió todo esto. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos pasado, Señor, de ser esclavos a ser hijos tuyos. Porque nuestro pasado, Padre mío, no define nuestro presente, ni menos nuestro futuro. Porque la herida, Señor, que hemos recibido en el pasado, que hemos recibido y que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, no cambia nuestra identidad de hijos tuyos. Porque he entendido que victimizándome, escondo mi pecado y escondo lo que debo de sacar a la luz. Pero hoy, Señor, hoy tu palabra ha derribado fortalezas, ha derribado murallas, ha destruido castillos completos que se han levantado en contra de tu voluntad en mi mente. Y el reino de las tinieblas hoy ha quedado evidenciado, que no tiene poder ni autoridad para arrancarnos de ti, que no puede cambiar mi identidad con sus engaños y sus mentiras. Que estamos muy, pero muy arriba de eso, Señor. Que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y que en ti, y solamente en ti, tenemos vida eterna, identidad, seguridad, confianza, amor, justicia, paz y gozo.